Bueno, a través de todo el mes de noviembre, ya esta es la sexta vez que estamos estudiando el libro de Malaquías, uno de los profetas menores, el último libro de la Biblia, que ya se nos dio bastante información, pero estaba considerando que definitivamente si nosotros no hacemos un pequeño resumen del libro va a ser más difícil que logremos nosotros hilar esta última parte con todo lo que anteriormente hemos estado viendo. Y yo quiero recordarles algunas cosas. Se nos habló en las prédicas anteriores primero de un letargo espiritual que los judíos, el pueblo de Israel estaba pasando. Se nos mencionó también que estaban siendo irresponsables con lo que Dios les había dado. Se nos dijo también que era un pueblo desleal, en la prédica del hermano Roberto Enríquez también, y Dios castiga y esa deslealtad. Se nos dijo también que el pueblo estaba en un estado de incredulidad. Y por último, el domingo pasado, se nos habló de que también eran ladrones, porque le estaban robando a Dios. Todos estos calificativos podrían ser una verdad en el libro de Malaquías, pero leyendo todo el libro desde el principio hasta el final, como lo dice en su boletín, se puede, dice, observar claramente la situación de rebeldía y soberbia que el pueblo de Israel estaba viviendo, lo cual habría ya provocado en Dios cansancio, enojo de parte de Dios hacia su pueblo escogido y amado, según sus propias palabras que constan en el libro de Malaquías. Ahora, Dios, por su grande amor, como lo estoy leyendo en el boletín, deseaba que su pueblo se volviera a Él y discerniera la diferencia entre ser justo y ser malo, entre aquel que le sirve y el que no le sirve, para evitar el castigo que le esperaba de un fuego ardiente. Dios utiliza al profeta Malaquías para un llamado a la renovación espiritual. Ahora, ¿por qué calificar al pueblo de Israel en el libro como un pueblo rebelde, un pueblo soberbio? Si nos vamos y ustedes me acompañan y abren su Biblia en el libro de Malaquías, nosotros podemos darnos cuenta que a través desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, son solamente 4 capítulos, Dios les da unas afirmaciones al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, como que no fuera Dios el que les estuviera hablando, le hacen preguntas, le preguntan a Dios en relación a esas afirmaciones que Él les está haciendo. La primera está en el capítulo 1, versículo 2, cuando Dios les dice: yo os he amado. ¿Y qué pregunta el pueblo de Israel? ¿En qué nos amaste? Dios les está diciendo a ellos: yo los amo y los he amado a través de toda la historia, a través del principio hasta este momento los amo. Y le pregunta el pueblo de Israel en Malaquías: ¿en qué nos amaste? Y Dios les contesta como que si tuviera que contestar y dar una explicación, les explica: recuérdense que existían 2 hermanos, Jacob y Esaú, pero yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ustedes vienen de la descendencia de Jacob. Les da una explicación. Nos vamos al versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Les habla específicamente a los sacerdotes y les dice: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y la respuesta del pueblo es: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Afirmación de Dios al pueblo y la pregunta del pueblo hacia Dios: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Seguidamente les dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y le preguntan inmediatamente el pueblo de Israel a Dios: ¿en qué te hemos deshonrado? Y es cuando Dios otra vez les da la explicación de que sacrifican animales enfermos, cojos, ciegos delante de Él.
Y les dice: maldito aquel que escoge un macho de su rebaño y que lo ofrece a Dios, pero cuando lo lleva al sacrificio es un animal enfermo. Aquí está lo que te vamos a sacrificar, le dice el pueblo. Es un animal sano, el primogénito, el mejor, pero cuando ya le era la hora de llevarlo, le llevaban otro. Sustituían ese animal por otro. Otra pregunta, otra afirmación que Dios les hace está en el capítulo 2 y versículo 14. Estamos solo siguiendo, por favor, las preguntas que el pueblo le hacía ante las afirmaciones a Dios. Le dice Dios: así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y le preguntan: ¿por qué? ¿Por qué? Y les responde Dios: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Otra vez le está dando explicaciones al pueblo de Israel. La quinta pregunta en el libro está en Malaquías capítulo 2 versículo 17, donde la afirmación de Dios les dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y le pregunta el pueblo: ¿en qué le hemos cansado? Y les responde: en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Esa es la respuesta que da el pueblo. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Estaban cansando ya a Dios. Pregunta número 6, capítulo 3, versículo 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es la afirmación de Dios. Y la pregunta del pueblo: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Me podrías explicar tú en qué tenemos que volvernos? Y es cuando le dice Dios: ¿robará el hombre a Dios? ¿Verdad? Pues vosotros me habéis robado. Y la pregunta: ¿en qué te hemos robado? La pregunta número 7, ¿verdad? La respuesta de Dios: en vuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Y la última pregunta, que es en el capítulo 3, versículo 13, que es ahí donde nos quedamos en el domingo pasado. Quisiera que leyéramos el párrafo del capítulo 3, del versículo 13 al versículo 15. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? La octava pregunta: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Observen ustedes detenidamente, ya cuando uno empieza a pensar en este tipo de respuestas, ¿qué es lo que dice el pueblo? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿De qué sirve de que guardemos la ley de Dios? ¿De qué sirve de que estemos leyendo nosotros la palabra de Dios para poder ponerla en práctica? ¿Tendrá alguna recompensa eso? ¿Servirá de algo? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El pueblo estaba en una situación realmente, para lo que hemos estado leyendo, de rebeldía. Estaba en una situación de soberbia delante de Dios. Cuando leemos las respuestas, ¿verdad?, a las preguntas, a las afirmaciones, nos damos cuenta. Y de ahí que viene entonces la consideración que se han hecho durante todos los domingos, que este pueblo necesitaba una renovación espiritual. Algo nuevo que cambiara completamente sus corazones y sus actitudes delante de Dios. Hasta el punto que pudiera Dios entonces de esta manera aceptar las ofrendas del pueblo, aceptarlas.
¿Qué es lo que había pasado? Si nosotros regresamos un momento al capítulo 1 de Malaquías, si fueran conmigo, por favor, sí me interesa mucho que leamos el capítulo 1, versículo 10. Habían llegado al punto en donde Dios les había dicho a través del profeta: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Era tal la situación de que ya Dios se había cansado y les dice: no aceptaré la ofrenda. La traducción de la Biblia de las Américas de este mismo versículo dice: oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. Es como que alguien dijera aquí, o Dios se parara delante de nosotros y dijera: hermano Justo, por favor, los próximos domingos de aquí del 2017 ya no abra la puerta de la iglesia. Ya no quisiera yo que encendieran, que vinieran a dejar ofrendas, mejor cierren esa puerta, ¿verdad? No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y en el capítulo 2, versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Las Américas dice: y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor con lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Habían caído en una situación tan difícil que Dios ya no estaba aceptando sus ofrendas. Nos damos cuenta aquí, aunque cubrían el altar con lágrimas, con llantos y con gemidos, tal vez nosotros en esta congregación no hacemos eso, ¿verdad? Porque no es lo que distingue a la iglesia IBEC. Pero muchas veces tal vez venimos con algún tipo de ofrenda que podría ser semejante, digamos, a un llanto, a una lágrima, a un gemido. Pero Dios en este momento al pueblo de Israel ya no le estaba aceptando esa ofrenda con agrado. Ya no quería hacerlo. Entonces el punto básicamente de Malaquías, por lo cual necesitaba la restauración espiritual, es que había necesidad entonces, antes de la presentación de culto, hacer una renovación de el espíritu de cada uno del pueblo de Israel. Antes, hermanos, del culto viene la renovación espiritual. Antes de que las congregaciones se junten los días domingo, como nosotros y otros días, es más importante la renovación espiritual. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando nosotros venimos aquí al culto a ofrecer nuestras ofrendas, nuestros cantos al Señor, tenemos que venir con un espíritu renovado. Romanos 12:2, muchos de nosotros lo sabemos de memoria, dice: así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que verdaderamente las ofrendas que traigamos sean agradables delante de Dios. El capítulo 4 de Malaquías, que les invito por favor a que se vayan conmigo a ese capítulo. En el versículo 1 nos habla de que viene un día, porque aquí dice: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En otras versiones dice serán paja, es lo que se utiliza para iniciar el fuego, ¿verdad? Es una yesca seca totalmente para que fácilmente pueda ser prendida.
Y los compara a esto, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. No un abrazo de felicitación, ¿verdad? Sino que abrazará como fuego, por fuego. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El día que viene es un día ardiente. El día que viene es un día realmente que nosotros, como hijos de Dios, debemos de considerar también. Porque nos podría abrazar, como dice Malaquías, y dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, nosotros en el transcurso de todo el estudio de Malaquías podríamos estar pensando, bueno, este libro fue escrito para los judíos. Este libro fue escrito para el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora que estamos bajo la gracia de Dios? Yo creo, hermanos, que ahí es donde tenemos el problema nosotros, cuando consideramos nosotros que estar bajo la gracia significa que no debemos de cumplir y observar no los 10 mandamientos, no los 600 y pico mandamientos, sino vivir una vida agradable delante de Dios. Yo me pregunto, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los gentiles? ¿Somos nosotros los guatemaltecos mejores que ellos? Romanos, recordémonos 3, versículo 9 y 10 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ahora, acá nos da una afirmación que a nosotros de veras que nos debe de hacer considerar en dónde estamos nosotros ubicados. Versículo 2 del libro de Malaquías, que nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya vimos nosotros que no somos mejores, pero que Dios, en su infinita misericordia y en su infinita gracia, nacerá en nosotros el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Parece una pregunta muy sencilla en una congregación en donde tenemos tanta gente preparada, sinceramente. Alguien que me quiera contestar así, ¿quién es el sol de justicia? Jesucristo. Jesús Cristo, Jesús como hombre, como nosotros lo vemos, y Cristo delante de Dios, ¿verdad? Nacerá ese sol de justicia. Y la razón de esto, hermanos, es porque el mismo libro de Malaquías nos lo dice en su capítulo 3, versículo 6. ¿Por qué podemos nosotros entrar dentro de esa gracia? Porque dice Dios, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, por esto, Iglesia Bíblica El Camino, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pidámosle al Señor realmente de que nosotros podamos lograr en una por lo menos pequeña parte entender esa característica tan especial, esa esencia de Dios. Dios no cambia, es inmutable. Dios no cambia porque hoy le ofrecí yo una buena ofrenda, porque el día de hoy me porté bien. Él no va a cambiar, Él es inmutable. Y esa es la razón por la cual ofreció traer al sol de justicia, para que, como dice acá en Malaquías, traiga salvación y nosotros
saltaremos, dice, como becerros de la manada. ¿Cuál es mi participación y qué es lo que yo tengo que hacer para lograr gozar de este sol de justicia que me menciona acá Malaquías? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, ¿qué características debo de cumplir yo para poder ubicarme aquí como uno de los favorecidos por ese sol de justicia? Yo la respuesta para mi vida la encuentro en 1 Corintios 1, capítulo 27 y 31 al 31. Ahí dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo caso perfectamente dentro de estas características que menciona aquí el libro de Corintios. Lo necio, hermanos, hasta realmente decir ya no. Lo débil, un hombre sumamente débil. Lo vil del mundo, perfectamente casa conmigo. Lo menospreciado también, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo no me puedo jactar delante del Señor, porque sé de dónde vengo, sé de dónde me sacó el Señor, de lodo cenagoso, de ese lodo. Si ustedes quieren una ilustración de lo que significa, algunos de los que crían cerdos o saben de eso, saben que tienen un lugar especial en donde se encuentran los cerdos, y ahí les sirven su comida y todo, pero ellos ahí hacen sus necesidades, y luego tienen unos pequeños canales en donde todas esas necesidades de los cerdos van a caer a un lugar especial, a un pozo, ¿verdad? Eso es el pozo cenagoso. De ahí me sacó Dios a mí, de ese lugar. Estaba revolcándome en ese lugar, y de ahí me sacó Dios a mí. ¿Y qué hizo conmigo? Me justificó, me santificó y me redimió. Me justificó delante de Él. En el momento cuando Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre, el justo por los injustos, para llevarnos a nosotros a Dios, me justifica delante de Él. Cuando yo logré entender hace muchos años, hermanos, el hecho de que cuando Dios estaba en la cruz en ese momento y mencionó algunas palabras y le dice a su padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era una realidad. Lo que estaba sucediendo en ese momento era que Dios, el Padre de Jesucristo, le estaba dando la espalda a su Hijo, a su amado Hijo Jesucristo, por causa mía, porque estaba siendo pecado por mí. Se hizo pecado por mí. Y Dios en su justicia no puede aceptar esa condición de ninguno, ni siquiera de su propio Hijo. Entonces en ese momento me justifica. Él toma mi lugar en una situación legal delante de Él, y entonces me hace justo a mí, me justifica. Pero aparte de eso, también me aparta para servirle y me redime. Paga un precio para comprarme nuevamente. Eso es lo que Jesucristo
el Hijo de Dios hizo por mí en la cruz. Y como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Versículo 4 también de este capítulo 4, el último, dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Aquí está apelando a un sentido de madurez. Nosotros no le podemos decir a los niños, tal vez a un niño de 1 año, ahí te recuerdas mañana, por favor, de que a las 5 de la mañana te tengo que dar de mamar, ¿verdad? No le dice la mamá, o cambiar los pañales, o ahí te recordás que tengo que hacer tal cosa. Imagínense a un chiquito, ¿verdad? A un bebé de esa edad no se le puede decir. Acordaos de la ley de Moisés está apelando a la madurez de cada uno de nosotros, que nosotros tenemos como gente que Dios está considerando que ha pasado por ese proceso también de madurez y que hemos tenido necesidad ya de darnos cuenta en qué situación estamos, y entonces apela a eso y le dice: acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí está refiriéndose en este versículo a Juan el Bautista, cuando nos habla en el Nuevo Testamento en Mateo de que iba a venir y iba a anunciar el reino, ¿verdad? De Dios, iba a anunciar al que venía detrás de él, que era Jesucristo. Y cuando nosotros, hermanos, estemos entonces en esta condición, Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La situación en nuestra querida Guatemala, pues todos, creo que muchos, pusimos nuestras esperanzas en el nuevo gobierno ya hace 1 año, y pensamos probablemente esto va a mejorar, ¿verdad? Y entonces consideramos que podría venir una prosperidad para Guatemala, y nos hemos estado dando cuenta de que no ha sido así. Ha sido una continuación, una continuidad de todo lo que hemos estado viviendo. La corrupción continúa en todos los estratos del gobierno. El pecado, los muertos continúan abundantemente en todas partes y sigue así. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra y pensamos que si no hay un cambio y una restauración en mi vida personal, si mi vida no cambia, la de mi familia no cambia, nuestra patria no va a cambiar, nunca va a cambiar. Y es lo que está ofreciendo acá en Malaquías, en su último versículo, donde dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos, es una gran bendición realmente tener primeramente una familia a la que Dios ha querido que en donde estemos nosotros relacionados, ¿verdad? Es una gran bendición tener a nuestros hijos aquí sirviéndole al Señor, ¿verdad? Es una gran bendición, y esto es para gloria del Señor, ¿verdad? El saber que ellos tienen una relación personal con el Señor, el saber que tienen que rendirle cuentas al Señor, el saber que nosotros no tenemos que rendir cuentas ante un consejo de la iglesia o ante una congregación de la iglesia, sino es ante un Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros como una iglesia que somos. Que nosotros como padres, los que somos ya padres, volvamos el corazón a nuestros hijos. Aquellos papás que en este momento tal vez no están gozando de una relación especial con sus hijos, Dios quiere que nosotros volvamos a tener esa comunión con ellos, y que ellos también vuelvan con nosotros. Es algo que la palabra nos dice que Él hará cuando venga ese sol de justicia, al cual gracias a Dios ya hace varios años vino.
El libro de Malaquías para nosotros debe ser una enseñanza realmente de pensar todos los días en que debemos de renovar nuestra manera de pensar, de renovarnos espiritualmente. Y pues yo le doy gracias a Dios porque logramos terminar con el estudio de Malaquías, un libro tan pequeño, 4 capítulos, pero que por lo menos a mí, en mi caso, me ha dejado una gran enseñanza. Yo pienso de que debemos de considerar que a pesar de que la gracia y la misericordia de Dios está sobre nosotros, debemos de pedir a Dios que todos los días de nuestra vida sea una ofrenda, pero de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella, Señor, es la que va a cambiar, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que podamos hacer buen uso de ella y que podamos considerar, Señor, a la luz de ella nuestro caminar todos los días, Señor, de nuestra vida, mientras que tú vienes. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú renueves, Señor, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, lograr de una manera, Señor, verdadera, entender, Señor, cuál es nuestra participación en tu reino, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres en el lugar en donde nosotros estamos, Señor? Si es en nuestro trabajo, Padre, cómo debemos de actuar, de comportarnos. Cómo debemos, Señor, de manifestar la gloria tuya, Señor, delante de nuestros compañeros de trabajo, en nuestra casa, Padre Santo, con nuestra familia, en nuestro vecindario, Señor, y en cualquier parte, Señor, en donde nosotros podamos estar, que tú puedas manifestar tu gloria, Señor, en nosotros. Claro, Señor, tú nos llamas a predicar tu palabra, tu evangelio, pero que nuestra ofrenda antes, Señor, de hacerlo, pueda ser bien recibida por parte tuya, Señor. Y que de esa forma, Señor, cuando nosotros podamos hablar, tengamos un respaldo en nuestra vida y un testimonio, Señor, que pueda hacer cambiar, Señor, la vida de los demás. No nosotros, sino tu Espíritu Santo. En estas fechas, Señor, que estamos conmemorando, Señor, como cristianos, la venida de tu Hijo Jesucristo, podamos, Señor, entender que no es solamente un nacer cada año, sino que es un recordatorio de que tú veniste a la tierra encarnado, Dios, hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, a morir, Señor, en un pesebre, como tu palabra lo dice, que viviste una vida agradable delante de Dios, de tu Padre, que moriste voluntariamente en una cruz para justificarnos, santificarnos, redimirnos, pero que resucitaste al tercer día, Señor, y ahora estás sentado a la diestra de tu Padre. Gracias, Señor, por esto, que veamos no solo a un niño que ha nacido, sino que a un Señor, el Señor de nuestras vidas, el Señor de todo, el Señor del universo, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que podamos, Señor, sujetarnos, someternos completamente, Señor, a esto, a tu palabra, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor, y serte una ofrenda agradable, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, y gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar, Señor, esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.